Estamos una generación que ha enfrentado probablemente lo que quizás la generación de hace un siglo enfrentó, una terrible situación a nivel mundial también con la llamada gripe española. Y esta generación, después de 100 años, nos toca enfrentarla. Y todas estas circunstancias deberían ser para nosotros una oportunidad para instruir a nuestros hijos o a nuestros nietos en relación con lo que debemos hacer y cómo hacerlo. Porque finalmente lo que nosotros aprendemos hoy y estamos realizando tiene que ver directamente con lo que hemos aprendido de Dios, lo que conocemos del Señor, lo que vivimos en Dios. Y para mí, en lo personal, debo reiterarte que caminar con Dios se ha convertido en la experiencia más extraordinaria de mi vida. No nací en un hogar cristiano y no se necesita nacer en un hogar cristiano para poder experimentar las múltiples bendiciones del cielo. Solo se requiere un encuentro personal con el Señor y un tiempo especial para iniciar la vida cristiana. Pero hay un reto enorme acerca de conocer a Dios, de caminar con Dios. ¿Sabes? Uno de los grandes retos que tenemos nosotros el día de hoy es cómo vamos a instruir a la siguiente generación si tú y yo no valoramos, no aquilatamos, no trascendemos en esa senda. Porque nuestra misión es servir a la generación actual. Nuestra misión es conocer a Dios, es vivir día con día en esa obediencia y en una fidelidad, pero también cómo vamos a preparar a la siguiente generación. Este Salmo 78, del cual aún todavía no te menciono el texto completo, pero este tiene una gran labor. Es un salmo pedagógico, es decir, un salmo con una gran cantidad de enseñanzas para las generaciones venideras. Y en vista de lo que nosotros enfrentamos, debemos ir haciendo un apunte histórico. Es decir, nosotros hemos perdido la habilidad de crear una memoria histórica porque somos muy inclinados a recibir de Dios y posteriormente ir olvidando, y se nos va quedando en el baúl del olvido lo que Dios ha hecho, cuando en realidad debería ser algo permanente, porque eso es construir a base de las experiencias del ayer un presente con una esperanza sólida. Y ese es algo que necesito compartirte. En el verso 19 del Salmo 78 hay una escritura que es impactante, hablando acerca de lo que mencionaron los que salieron de Egipto. Dice de esta manera: y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Es decir, Dios tendrá la habilidad de proveernos en circunstancias caóticas. ¿Será Dios lo suficientemente poderoso para hacer visible lo que para mí es invisible como resultado de las incapacidades que vivimos? Esa es una de las preguntas que a veces nuestros hijos nos hacen. ¿Cómo puede ser posible si estamos atravesando tiempos críticos? ¿Será capaz Dios de hacer un milagro el día de hoy cuando estamos en siglo XXI, en el siglo XXI? Y eso es uno de los retos como papás que debemos nosotros no rehuir, sino por el contrario, instruir y enseñar. Pero ¿cómo lo haremos si nuestra memoria histórica ha fracasado o ha quedado en el ayer? ¿Qué necesitamos hacer?
Debemos una vez más reiterar que tenemos un Dios fiel. Nuestro Dios se caracteriza por guardar, conservar y hacer de su palabra una realidad. Él no solo es un Dios de promesas como una gran mayoría lo conocemos, pero qué gran diferencia cuando tú conoces a un Dios de promesas, donde éstas te permiten cierta esperanza, confianza de saber que tarde o temprano Dios actuará. Pero cuando conoces al Dios que hace posible que las promesas se hagan realidad, dices, qué impactante, porque mi Dios es real, mi Dios es fiel. Y esto es precisamente de lo que trata este salmo. Somos responsables de atesorar esta palabra, pero a la vez hacer llegar a otros esta realidad. Y en el círculo más íntimo, que es el hogar, la familia, es donde a veces surgen estas dudas y estas circunstancias de poder decir, ¿cómo haremos para enfrentar esto? ¿De qué manera lo haremos? Y nuestra historia cristiana, nuestro pasado espiritual debe representar un enorme hecho contundente para seguir abonando a nuestro futuro, sabiendo que la fidelidad del ayer será la fidelidad de hoy, la fidelidad de mañana. Nuestro Dios sigue haciendo maravillas. El tiempo no ha disminuido la capacidad de accionar de nuestro Dios. Los años no han deteriorado su capacidad de acción. El tiempo no ha disminuido su poder para hacer cosas grandes y maravillosas. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero el conflicto para nosotros es que quizá nuestra fe no va adquiriendo esa fortaleza y esa certeza para los tiempos donde hoy nos ha tocado vivir. Y a veces nuestro pensamiento es, ¿por qué Dios nos ha permitido que nosotros enfrentáramos esta situación? ¿Por qué no la enfrentó la generación anterior o por qué no la siguiente? Pero debo decirte, Dios no se equivoca. Dios no nos da más carga de la que podemos llevar. Pero Dios va a sacar lo mejor de nosotros cuando atravesamos los tiempos difíciles. No somos una generación para vivir en la comodidad. Somos una generación que Dios está desarrollando para impactar a la siguiente, si es que antes no viene el Señor, y poderles llevar y decir que sin importar las circunstancias, Dios es capaz de poner mesa en el desierto. Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas sin que nosotros tengamos el más mínimo indicio visible de esas capacidades, porque nuestro Dios, el invisible, se manifiesta en lo visible. Él lo hace de esa manera. Pero ¿cómo hacerlo? Si en ocasiones cuando nuestros hijos, reitero, te preguntan y empezamos a luchar acerca de qué diré, es necesario que nuestro círculo familiar pueda darse cuenta que cuando atravesamos tiempos de crisis, ellos lo puedan saber. Porque en ocasiones les ocultamos si estamos en deuda, si estamos en compromisos, si tenemos algunos problemas de cualquier índole. Y claro, solo puedes darles en la medida en que ellos sean capaces de soportarlo. Pero si te preguntan, ¿no hay comida? No hay. ¿Por qué? No hay dinero. Y tenemos que ser tan claros y tan honestos porque no van a conocer a un Dios de milagros si no saben de dónde Dios los puede hacer. Eso es importante. Lo que tú y yo hagamos va a marcar a la generación venidera. No podemos negar que nos ha tocado un tiempo, y especialmente este año, donde ha sido diferente, como dijeron un hermano, ha sido distinto, pero la gracia, la bondad y la fidelidad de Dios se han multiplicado. Por eso deben nuestros hijos o nuestro círculo
percatarse que cuando buscamos a Dios, cuando nos ven de rodillas, cuando estás llorando delante de Dios, cuando estás clamando, ellos puedan entender que no le hablamos al viento, que no es un ejercicio de piedad, sino que estás hablando con el invisible. Estás teniendo un encuentro con aquel que toma decisiones y hace que las cosas cambien. Que cuando tú estás caminando con Dios y clamando, no solo escucha nuestra oración, extiende su brazo para propiciar que las cosas cambien. Dios podrá hacer en este tiempo cosas que nos superen o que nuestras expectativas sean superables. Yo puedo decirte sí. Efectivamente sí. Él supera nuestras expectativas, porque Él da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Porque no solo Él escucha, sino aún extiende sus bendiciones para que nosotros compartamos con otros de la gracia que recibimos. Así que nosotros hoy, en este año que prácticamente estamos por finalizar, miremos atrás por un instante. Algunos tenían sus ingresos seguros con sus trabajos, sus empleos, empresas, pero esta crisis impactó de tal manera que algunos tristemente fueron cesados de sus labores. Y eso es doloroso, porque tenías un ingreso para permitirte desenvolverte. Pero estoy seguro que hasta el día de hoy Dios sigue proveyendo abundantemente. ¿Y cuántos otros, atravesando los tiempos críticos, sus hijos pudieron percatarse que no todo es darlo por un hecho? Es agradecer a Dios día a día. Es aprender a agradecer al Señor por las múltiples bendiciones que recibimos hoy. Y eso es un secreto que tú y yo necesitamos enseñar a nuestros hijos o a nuestros hermanos. El secreto de la vida no es tener abundancia, tampoco el secreto de la vida es vivir en una condición de sacrificio, no. El secreto de la vida es ser y estar contentos con lo que Dios nos da cada día. Eso no significa renunciar a una vida mejor, no. Eso no significa cruzar los brazos y estar en un conformismo, no. Es estar agradecidos que su bendición y su cuidado van a estar con nosotros y Él nos da lo suficiente para ese día específicamente. Cuán importante, porque el desierto nunca representó el lugar idóneo para el desarrollo de la vida de cientos de miles de personas y aún de sus ganados. Debo decirte que el maná no solo descendía para alimentar a las personas, tenía el propósito de darles a todos la provisión. Y a veces nosotros estamos en esa condición. Señor, ¿podrás poner mesa el día de mañana? ¿Habrá alimento el día de mañana en mi casa? Y no digo que sea fácil, no. Es un proceso constructivo en el cual nuestra fe va adquiriendo con mayor fuerza en base a creer, a depender, a orar, y en la respuesta que Dios nos dé, eso va abonando a que nuestra fe adquiera una mayor capacidad de fortaleza para seguir creyendo que el día de mañana Dios continúa teniendo el control de todas las cosas. A mí me impacta cómo es que Dios a veces nos hace llegar sus múltiples bendiciones. Hace unas 40 horas tocaron la puerta de casa y alguien envió una despensa del mercado de abastos, llegó con fruta, con verduras, con todo. Y dices, y mi esposa cuando llamaron de seguridad, oiga, en su casa, no, aquí no es, se equivocaron. No, sí es en su casa. Y cuando llegaron a traerla, dices, sabían mi nombre, la casa, todo exactamente. Y dices, ¿cómo es que Dios
no solo suplió para nosotros, que eso es un enorme regalo, sino cómo suplió a quien hizo posible que llegara esa bendición también. ¿Podrá poner mesa en el desierto Dios? Tú y yo no podemos mantenernos como esa generación que estaba enfrentando una dura circunstancia, pero todos los días tenían su provisión asegurada. 40 ininterrumpidos años Dios les proveyó todos y cada uno de esos días lo suficiente para seguir adelante. ¿Sabes? Cuando el pueblo estaba caminando durante esos largos años, lo sobrenatural siempre descendió. Se hizo evidente todo ese tiempo, porque hay un principio que tú y yo necesitamos aprender. Cuando lo natural no es capaz de proveer, lo sobrenatural es capaz de proveer. Y cuando lo natural tiene ya los recursos para poder proveer, entonces lo sobrenatural se sustrae para que siga lo natural fluyendo. El maná únicamente concluyó cuando el pueblo empezó a comer de la comida de la tierra prometida. Fíjate bien, en otras palabras, a veces estamos sin trabajo, a veces estamos en condiciones críticas y Dios de una u otra manera estará enviándonos día a día, ya sea por cuervos, ya sea por viudas, ya sea por ángeles, ya sea por diversos medios. Y cuando logremos adquirir trabajo, cuando logramos tener ya una estabilidad, entonces eso sobrenatural cesará, porque ya es la respuesta al clamor que nosotros hemos hecho. ¿Podrá Dios, como dijeron aquí, poner mesa donde no hay posibilidades? Tú y yo tenemos la respuesta. Sí. Cuando estábamos entrando al ministerio, mi esposa y yo, fueron los días más confrontantes, los días más álgidos. Teniendo una constructora, teniendo una compañía de renta de autos, estábamos prácticamente sin nada. Nosotros estábamos en un tiempo donde queríamos servir a Dios, pero no entendíamos qué nos estaba aconteciendo. La constructora se vino abajo, la arrendadora de autos se vino abajo. Y nosotros decíamos, ¿y ahora qué? Y me acuerdo que mis hijas preguntaban, papá, ¿cómo puede ser posible? Hoy que servimos al Señor, cuando se esperaba que hoy tuviéramos toda esa amplitud y libertad, ahora resulta que es cuando menos tenemos. Pero mi esposa sabiamente les empezó a compartir también a nuestras hijas que hay tiempos donde Dios elige llevarnos por una senda que nunca antes habíamos transitado, pero es donde Él se va a revelar de una manera como nunca antes lo habíamos conocido. Un camino distinto, del cual no teníamos ni la más mínima idea. Pero es justo ahí donde Dios espera llevarnos a otro nivel, a otra esfera de fe, a otra senda de obediencia, que podamos ver una amplitud en su ilimitada capacidad de provisión, porque Él tiene planes más grandes que los que tú y yo podemos tener. Y sus pensamientos son más elevados en ese contexto. Así que un buen día el Señor nos propuso cambiar de escenario. Y dijimos, Señor, no como queremos, sino como tú quieres. Y se ha convertido en la aventura más grande que nosotros hemos podido vivir. Ninguno de los retos que enfrentábamos en la constructora, en los negocios que teníamos, nunca se van a comparar a los retos más grandes, que es caminar y servir a Dios. Nunca en la vida. Y la experiencia más impactante y más trascendente es ver que no solo mi esposa y yo, sino nuestras hijas caminan amando al Señor, porque ellas experimentaron cómo Dios era capaz de proveer en el desierto.
cómo saber que Dios está actuando cuando no teníamos absolutamente ningún peso encima. Pero Dios nunca cesa de trabajar a favor de los suyos. Recuerda esto, por favor, porque es lo que podremos instruir a otros por experiencia propia. Primero es la veracidad de su palabra. Es conocer que Dios es fiel. Y como dice en Timoteo, Dios es fiel y nunca, jamás va a negar esa realidad. Su naturaleza, sus atributos le confieren esa capacidad. Por eso es que tú y yo le buscamos. Porque Él nos amó primero. Nos extendió su brazo y nos ha dado esa vida y esa plenitud de vida. Pero Él siempre va a proveernos los recursos para ir caminando cada día. Tú y yo no estamos aquí por casualidad ni aún porque nos tocó vivir este tiempo, no. Dios nos está equipando y capacitando para saber cómo enfrentar este tiempo, porque es necesario que nosotros no solo aprendamos, sino les enseñemos a otros cómo poder vivir cuando a ellos les alcance el tiempo de dificultad. Había una frase anteriormente que decían, cuando el final nos alcance, cuando el tiempo final llegue. Nunca tú y yo quizás nos imaginábamos que íbamos a vivir una situación similar a esta. No podemos negar la realidad de la enfermedad, de la epidemia que existe, es una realidad. Pero sí podemos decir con toda certeza, Dios sigue teniendo el control sobre todas las cosas. Y Él tiene un propósito en el cual tú y yo estamos ahí. Y tú y yo no nos vamos a ir de esta tierra hasta que Dios cumpla su propósito en nosotros y a través de nosotros. Eso es algo que debes tener muy, muy claro. Eso no implica ser temerarios y meternos donde está la epidemia. No. Tenemos que ser prudentes. Pero lo que sí debemos enfatizar es que en su fidelidad Dios va a preservarnos, no solo dándonos alimento, no solo proveyendo esa provisión requerida, sino el propósito real del Señor es llevarnos para cumplir el propósito para el cual tú y yo estamos todavía aquí. David dice, sirvió a su generación y partió. En una frase podemos sacar una gran cantidad de instrucción. Necesitamos servir a nuestra generación y entonces viene el tiempo. Volvamos nuestros ojos a aquel que puede decir, Él tiene en sus manos nuestro presente y nuestro mañana. El mejor lugar donde tú y yo podemos elegir estar, porque esa es una elección. El Señor Jesús dijo, de la mano de mi Padre, nadie los arrebatará. Gracias, Dios. Pero esa es tu decisión. Dios no nos va a llevar por la fuerza. Él no manipula a sus hijos, ni aún coerciona sus decisiones. Cuando tú y yo voluntaria y decididamente le decimos, Señor, en tus manos quiero estar, en el centro de tu voluntad, es el mejor lugar. Porque aun cuando la adversidad pueda tocar la puerta, Dios tiene la otra puerta para darnos la salida. Recuerda, ¿Dios podrá poner mesa en el desierto? Es la pregunta de muchos. Ante las situaciones de hoy, ¿seguirás creyendo en Dios? ¿Seguirá Dios teniendo cuidado de ti? Y yo puedo decirte con toda certeza, Dios no solo va a tener cuidado de mí y de mi familia, Dios va a tener cuidado de ti hasta el último suspiro de nuestra vida. Cuán importante es instruir a nuestros a conocer a Dios. Porque ellos pueden conocer al Dios de sus padres, pero no pueden decir, es mi Dios. Pueden conocer a Dios de lejos, pero conocer a Dios es servirle, caminar con Él
Y nuestros hijos necesitan tener un encuentro con Dios, conocerle, servirle. Y quiero ser breve porque la verdad, cuando tú y yo experimentamos esa relación preciosa con Dios, no existe un sustituto para estar con Él. Estamos acostumbrándonos a una cultura que está ofreciendo una enorme cantidad de valores, de comodidades, y estamos entrando en esa aceptación donde es grato poder vivir de esa manera, pero nos estaba despojando en muchas de las ocasiones de una comunión más íntima con Dios, de una dependencia más profunda. Conocer a Dios será la gran aventura de nuestra vida. Tú y yo todavía no alcanzamos a mirar más profundamente de lo que Dios tiene reservado. Yo me acuerdo que una de mis hijas, Elvia la mayor, siempre preguntando, siempre, bueno, hasta el día de hoy. Y sus preguntas, porque ella desde niña que conoce al Señor, siempre muy aguda, me decía: y papá, ¿y cuándo nos vamos a ir al cielo? ¿Y cómo va a ser esto? ¿Y de qué manera? O sea, oh, permíteme, dame aire, déjame tomar aire, ¿no? Y me acuerdo que una vez me dijo: papá, conocer a Dios entonces es tener un lugar en el cielo, pero ¿cuándo será eso? ¿Cómo será eso? Y me acuerdo que le dije: cuando tú y yo nos subimos al avión, ¿cuándo entregamos nuestros boletos? Cuando estamos en el aeropuerto. Exactamente. Llegado el momento, Dios hace lo que debe hacer para que nosotros lleguemos a estar con Él. Y esta es una realidad. A veces estamos más preocupados anticipadamente que esperar a que Dios en su tiempo y su momento abra su mano y nos colme de bendiciones. Es difícil abstenerse de estar ansioso. Es difícil de abstenerse de no caer en el estrés. Pero el secreto es ir a Dios en oración y decir: Señor, tú has dicho, todo obra para bien. Esa es una de las oraciones más difíciles. ¿Por qué? Porque te confronta. Porque quisieras tú hacer algo relativamente rápido, acorde a tu forma, acorde a tu manera, de acuerdo a tus capacidades, y quisieras accionar en ese instante para cambiar las circunstancias. Pero es justo ahí donde podemos decir: Señor, y eso te lo he dicho yo, Señor, no entiendo el porqué de esto. No entiendo el por qué permites que estas circunstancias nos alcancen, o por qué estamos inmersos en un mar donde parece que las olas se levantan de tal intensidad que parecen hacernos naufragar, o por qué ese viento tan fuerte de dificultades. Pero tengo que admitir que aunque no lo entienda, Señor, toma mi mano y quiero seguir caminando contigo. Aunque no lo entienda, como dice su palabra, caminarán dos si no estuvieren de acuerdo. Él sí conoce el mañana. Él sí conoce las circunstancias. Él sí sabe, porque Él define el curso de la historia y Él escribe, Él la dicta, Él la establece. Él es el Dios de la historia. Él toma las decisiones del universo. Y cuando tú puedes decir: Señor, quizás no estoy de acuerdo con lo que me está aconteciendo, pero sí puedo decir una cosa: Señor, si todo obra para bien, ayúdame
a colaborar en este proceso y no representar un obstáculo. Hazme entender para seguir adelante. Y este es un principio que tú y yo necesitamos enseñarle a otros. Es difícil porque uno diría, no como quiere Dios, sino como yo quiero. Esa es la frase que quisiéramos decir. No como Dios quiere, sino como yo quiero. Dios hace esto a mi favor para que resulte como yo espero. Pero he aprendido lecciones de una manera muy difícil por hacer eso. Pero cuando llega el momento he aprendido, después de tantos descalabros, a decir, Señor, no como yo quiero, sino como tú quieres. No donde quiera ir, sino donde tú decidas que debo hacer. Y este es el mensaje para ti y para mí. Dios es fiel. Y necesitamos preparar a otros para decirles que la vida puede ser turbulenta, que la vida tiene diversos escenarios, pero en cada uno de ellos el Señor es el protagonista. Él es el Dios de gracia y misericordia. ¿Podrá Dios seguir proveyéndonos para ti y para mí? Sin lugar a dudas. Y si llegara el día cuando no hubiese nada, es porque Dios quiere enseñarnos lecciones en ese tiempo. Cuando nuestros momentos más críticos, donde no teníamos nada, nunca nuestra mesa se quedó sin alimento, aun si yo no tuviera un centavo. Teníamos carros nuevos afuera de casa y no podíamos moverlos porque no teníamos ni para la gasolina. Pero Dios nos enseñó en ese proceso lecciones que fueron vitales para los años venideros como estos. Que Dios sigue teniendo cuidado sobre los suyos. Y puedo eso decirte. Si la pregunta es, ¿podrá Dios el día de mañana proveer alimento? Yo puedo decirte con toda certeza, las necesidades más elementales serán suplidas, porque el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Así que hoy te invito para que podamos decirle, Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias porque nunca nos has abandonado. Y si hemos atravesado tiempos difíciles, no es porque Dios no tenga la habilidad para poder cambiar o transformar el escenario, es porque es el único momento que aprenderemos lecciones de esa naturaleza bajo esas condiciones para marcar nuestra vida para los años venideros. Lo que hoy tú y yo estamos enfrentando solo es la escuela de la preparación para los años venideros. Tu fe está siendo forjada, está sometida al impacto de las circunstancias, pero también a una realidad que la intervención divina traerá respuesta a tu fe para fortalecerla, porque el día de mañana requerirás de la fe que hoy estás desarrollando para los días venideros. Tú y yo no pudiéramos aspirar a circunstancias adversas con la fe que tenemos. Aunque nuestra fe está en el Señor, pero habrá momentos en que la fe será vital, como el Señor Jesús dijo, hágase de acuerdo a tu fe. Y eso es una cosa tremenda. Pero Dios siempre tiene su mano extendida de misericordia. Así que Dios podrá el día de mañana colocar un escenario para ti, para mí grato, sin lugar a dudas. Y si no lo hiciera, Dios sigue siendo Dios. Y Él seguirá siendo exaltado y alabado, y nosotros recibiremos la bendición que tanto esperamos. ¿Quieres ponerte de pie conmigo y poderle decir, Señor, gracias? Y aun si tu situación no es comprensible,
Nosotros dependíamos en aquellos días de los teléfonos. No había la tecnología de hoy. Y lo sorprendente, nuestro lugar de trabajo era el único que no tenía línea telefónica. Los vecinos todos tenían. Fui a teléfonos, pidiendo. Nunca tuve respuestas por meses. Y decía, Señor, ¿cómo podremos superar esto? Pero cada día Dios traía su bendición. Y es la razón de estar aquí. Alentarte. El enemigo no tiene la capacidad para eliminar las bendiciones del cielo. Se podrá oponer, pero el Señor siempre dará la orden de bendición y nadie la puede revocar. Así que hoy tú y yo podemos decirle, Señor, gracias por tu amor. ¿Quieres cerrar tus ojos y por un instante recuerda dónde has estado caminando? ¿Cuántas circunstancias se han presentado inesperadamente, generando una crisis, un conflicto? Pero el Señor nunca jamás nos ha abandonado. Padre, cuán agradecidos estamos. Nos has permitido caminar durante esta senda del 2020 con una gran cantidad de circunstancias en un entorno difícil, pero nunca lo hicimos a solas. Tu presencia con nosotros, en momentos donde te abstuviste de enviar momentáneamente la bendición porque esperabas extraer de nosotros lo mejor, para que esa fe se nutriera en medio de las necesidades, para forjar en la vida el carácter y de esta manera, Señor, hacernos ver que nada te toma por sorpresa. Tú sigues teniendo el control por encima de todas las cosas. Y aun cuando nuestros propios pensamientos, mi Dios, en su análisis concluían con resultados desfavorables, y cuando la duda emergía, una vez más esa luz de esperanza brillando en el horizonte, disipando esas dudas, diciéndonos, tú tienes el control, Señor. Gracias porque hemos aprendido, sin lugar a dudas, en los años que nos has permitido conocerte y caminar tomados de tu mano, nos has enseñado lecciones, que los escenarios no limitan tu capacidad de provisión. Las circunstancias no determinan el curso de acción. Eres tú quien hace posible lo imposible, Señor. Gracias por enseñarnos a confiar en ti. Y aun cuando nuestra fe no es lo suficientemente profunda, sólida y fuerte, tú la sigues construyendo, Señor. Gracias. Gracias por ser tan paciente con nosotros. Gracias, Señor, por enseñarnos una vez más las lecciones requeridas para propiciar a tu propósito cumplirse, Señor. Bendice a mis hermanos, Padre, a cada uno de ellos en su propia condición, en su necesidad específica, en su trato personal contigo. Ahí donde tú conoces la realidad de esa fe genuina, Señor, que pueda estar con esa profundidad en la roca eterna que es Cristo, y nos conduzcas de igual manera a una vida de acciones divinas interviniendo a nuestro favor, Señor, y daremos gloria y honor a tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad y poder decir que tus recursos continúan disponibles e ilimitadamente al que cree. Gracias, Padre Celestial. No buscamos los dones, no buscamos las bendiciones. Te amamos a ti, Señor. Anhelamos tu presencia. Nuestra mayor y más grande riqueza eres tú, Señor.
nos deleitamos contigo y no solamente, Señor, de recibir respuestas, porque las respuestas son el resultado de nuestra relación contigo. Gracias, Señor. A ti sea el honor y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga y el Señor nos permita vernos el próximo domingo y estar ahí a las 11 de la madrugada. Espero que llegues temprano. Bendiciones.